Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Ponemos los móviles en silencio antes de... por si acaso, déjame, bueno, vale, en silencio, en modo avión, como quieras. Por si acaso, no sea que se nos interrumpa el tiempo importante de la palabra. Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, aprender de ella. Padre mío, en nuestra ignorancia e insuficiencia nos presentamos ante ti, intentando por tu gracia y por tu misericordia transmitir un poco de lo que tú nos muestras en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en esta mañana y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias por cada uno de los presentes en esta mañana aquí, ya sea presencial o por vía del Zoom, y te pedimos que nos ayudes para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, gracias, porque con ella nos enseñas y nos muestras cada día cómo conducirnos dentro y fuera de tu casa. Gracias, Señor, y si alguno esta mañana todavía no ha tenido el privilegio de conocerte, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La última vez que estuvimos aquí hablando acerca de este tema, del Evangelio de Marcos, hace ya unas cuantas semanas, tratamos los versículos del 1 al 7, intentamos más o menos tratarlos. Y bueno, mi intención hoy era tratar los versículos del 8 al 13. Esa era mi intención. Comencé un poco a desarrollar el versículo 8 y no he podido pasar de ahí, porque ya digo, no puede ser, porque hay tanta sustancia y tanto que estudiar y que podemos aprender, que se haría un estudio bastante extenso. Y esta semana estuve leyendo un poquito acerca de Eutico. ¿Recuerdan algunos quién fue Eutico? Eutico. No es un libro apócrifo, no se asuste. Eutico dice que el apóstol Pablo disertaba largamente y a partir de la medianoche ya, cuando la predicación se hace muy larga, por más buena y por más santa que sea, la gente se duerme. Así que yo voy a intentar no dormirles, porque hermano dice amén, amén. Pero yo estoy casi seguro que usted no se va a dormir, porque hoy hablaremos acerca del bautismo de fuego. ¿A que te ha intrigado la cosa? Que sí. Así que ya sabe que puede caer fuego sobre lo que se duerma. Pero bueno, si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, Mateo capítulo 3, versículo 11, que es el pasaje paralelo a este de Marcos que hemos visto, encontramos a Juan hablando en este pasaje y dice, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo como en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará primero que en y tercero fuego. ¿Cuántos bautismos en plural? La Biblia nos dice, la palabra bautismos no la vemos aquí en la Escritura, en plural. Menciona 3. Aquí estamos viendo el de agua, el de espíritu y el de fuego.
Si vamos a Efesios capítulo 4, hoy intentaremos desvelar este misterio entre comillas. Efesios capítulo 4. Amén, mi hermano, gracias. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Curioso. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4 del 1 al 6, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, 3 bautismos. ¿Cuántos? 1. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Seguro que quizás viene a tu mente la pregunta, ¿y cuántos bautismos hay? Entonces, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esto para evitar algunas confusiones que suenan por ahí. Como definición de bautismo ya sabéis o tenéis una idea, ¿no? De que el bautismo es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? Se cumple la fase de la muerte en el momento, como dice el apóstol Pablo, que ya estamos, pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento en arrepentimiento. De cierto os digo que el que no naciera de nuevo, ¿qué? No puede ver que cuando pasas de muerte a vida por la acción del Espíritu Santo, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, estás muerto al pecado, como dice Pablo, pero vivo ¿para quién? Ese es el momento de tu muerte. Luego, en el bautismo que vemos aquí físico de agua, que es lo que menciona aquí en la Escritura, se cumple esa sepultura cuando el agua te cubre. Y tercero, cuando sales del agua, esa imagen de la resurrección. ¿El bautismo quita pecados? Algunos por ahí enseñan que el bautismo lava pecados. ¿El ladrón en la cruz se bautizó? Entonces Jesús le dijo, hoy estarás, ¿dónde? Y no se bautizó. O sea, claramente el bautismo para arrepentimiento, como dice bien claro, el bautismo no te otorga una gracia especial de perdón de pecados. Eso debe quedar claro. Por eso algunos grupos dicen, no, hay que bautizarlo desde niño para quitarle el pecado original, la mancha del pecado. Cuando estudiamos la Escritura y vemos los llamados que suelen hacer, dice, arrepiéntase y bautícese. Santiago, un ejemplo que tenemos allí al fondo, ¿cómo podemos decirle a Santiago que se arrepienta? El padre que le dice, arrepiéntete, Santiago. Muchos de nosotros hemos sido bautizados de niños. A mí me han bautizado de niño también y no me acuerdo, yo no me acuerdo. Lo único que me dicen mis padres es que cuando me echaron el agua en la cabeza yo dije una palabrota. Ya se veía desde que era un pequeñito que iba a ser muy rebelde. Por eso ya lo sé. Pero mi padre me dijo que dije una palabrota. Que el cura allí dijo, menudo niño este. Y sé que muchos de vosotros también habéis sido bautizados, entre comillas, de la manera de la iglesia tradicional. Pero cuando vemos el bautismo, ¿dónde fue bautizado Jesús? Tiene que ser en un lugar donde se pueda cumplir el requisito para que ese cuadro sea efectivo. Esa muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Tiene que ser un testimonio público, de que todos vean ese paso de muerte a vida, de que sea algo público para testimonio a los que rodean. El bautismo no es un acto que se hace en secreto. No es algo secreto, es algo público. Veíamos a Juan y la gente iba a él. ¿Recuerdan que mencionamos ese detalle? Si él quería que mucha gente fuera o le siguiera, debía ir al centro de la ciudad donde estaban los mercados, etcétera.
¿Dónde se fue Juan? ¿Quién está en el desierto? ¿Quién vive allí? Pero iban. El Señor les llevaba. Por eso dice la Escritura que el Señor va añadiendo cada día a la iglesia ¿a quiénes? ¿Crees que es coincidencia que el Señor te haya traído hoy aquí? Yo creo que no. El Señor te ha traído por su misericordia hoy aquí. Y hay que comenzar a orar y a pensar en tu corazón, oye, Señor, ¿por qué me has traído? Quiere, para los que todavía no han tenido ese privilegio, salvación para ti. Entonces, aclaramos, está más o menos visto lo que es el bautismo de agua, ese cuadro que simboliza ese testimonio público, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y aquí viene entonces intentar aclarar un poco lo que es el bautismo del Espíritu o en el Espíritu Santo. Aclaramos antes para evitar confusiones específicas, ustedes saben que la Biblia se divide en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, eso lo entendemos, ¿no? Bien. Los libros que comprenden los evangelios y el libro de los Hechos es una transición entre lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Por eso encontramos a veces en el libro de los Hechos tantas cosas que se solapan. No sé si usted ha mirado cómo van los gentiles por un lado, tienen dudas los judíos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosas le vamos a decir a los gentiles que guarden del pacto judío o antiguo? ¿Qué cosas le vamos a decir que no? Hay cierta confusión, ciertas confusiones. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que dice, mira, dicen, como decían aquellos llamados judaizantes, que eran creyentes. Dice que estaban en la iglesia y decían, no, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Entonces, claro, tenéis que circuncidaros, guardar la ley de Moisés, porque si no, no vas a ser salvo. Dice, ¿cómo vamos a imponer sobre la carga de ellos, de los gentiles, un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres han podido sobrellevar? Y por eso dice la Escritura, mándesele a los gentiles que se aparten de ahogado, de sangre y de fornicación. Oye, no se les rompa el coco a los gentiles. Fíjate que hablábamos también en la escuela dominical de esto, es una tendencia natural casi del hombre en caído, del hombre en pecado, dictar un conjunto de normas y reglas. Lo que tú tienes que hacer o no hacer es esto, mira. Sí, pero mira, para no liar, ¿recuerdas lo que hicieron los fariseos y escribas? ¿Cuántas leyes añadieron para aclarar la ley de Dios? ¿Recuerdan cuántos mandamientos dice que habían? La última vez que lo vi decía 150 y pico que habían añadido. Y tan confusa era la ley de Dios. Pero para que se entienda mejor, mira. Y hay lugares, y a veces la iglesia tradicional también falla en este sentido y peca aparte de otras cosas, en que no, es que la tradición, como ya está tan estipulado de hace 4 siglos, 3 siglos, 2 siglos, tiene ya un peso igual y a veces mayor que la palabra infalible de Dios. Cuando damos tanto peso a cosas no inspiradas, corremos el riesgo de convertirnos en religiosos, escribas y fariseos y hasta hipócritas. La autoridad está aquí, es esto. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado. No son un conjunto de escritos, ni de tradiciones, ni de maneras. Cuando nosotros quitamos nuestra vista de aquí y la ponemos en otras cosas, es para aclarar. Ojo, es para aclarar. ¿Quieres aclarar o confundir más? Esas cosas lo que hacen es confundir aún más. El libro de los Hechos es un libro que presenta esa transición entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya luego en las cartas generales vamos encontrando mucha luz al respecto de temas a veces un poquito dudosos, grises y oscuros. Y por eso nos orientamos mucho por las cartas, principalmente las cartas paulinas, porque son en cuanto a volumen las más abundantes. Bien, ese inciso para intentar dejarlo más o menos avanzado. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, uno de los requisitos esenciales para que una persona pudiera ser bautizada es que ese lugar tuviera poca o mucha agua. Mucha agua.
¿Recuerdan el caso del eunuco etíope en Hechos capítulo 8? Que algunos dicen, claro, cuando tú vas al desierto a viajar, ¿qué cosas se te ocurren llevar? Es lo primero, agua, ¿no? Si el bautismo hubiera sido por aspersión, o sea, rociando agua aquí, tenía cubos de agua ahí para poder bautizarse, ¿no? Pero dice la Escritura que él habló del bautismo o confirmó el tema del bautismo cuando llegaron a cierta agua. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, al agua. Y le bautizó. Hablando del bautismo de agua, muchos identifican, y bueno, sí, pues entendemos que sí, esa acción del bautismo del Espíritu Santo que menciona la Escritura. Ya tenemos más o menos claro lo que es el bautismo de agua, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Muchos, como te digo, identifican más de una acción de este bautismo del Espíritu Santo expresado esencialmente en el libro de los Hechos. Cuando vemos el Hechos capítulo 2, encontramos un derramamiento del Espíritu Santo. Pero yo digo, ¿y esto es un derramamiento? ¿Cómo así? Y hay detalles, por ejemplo, en la canción que cantábamos, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed, etcétera. Bueno, eso es una letra que presenta la canción. Pero si vamos a la Biblia, hablando acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, vamos a San Juan capítulo 4, que quizás nos aclara un poquito más esto. San Juan capítulo 4. Jesús con la samaritana, está hablando aquí con la samaritana. San Juan capítulo 4, versículos 13 al 15. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿volverá a qué? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dice, bueno, pero si vamos al capítulo 7 de aquí mismo de San Juan 7, 37 al 39, San Juan 7, 37 dice, Jesús hablando, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, versículo 39, del Espíritu en mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien en específico, hacía una labor específica y luego se iba. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo venía o vino sobre Sansón? ¿Recuerdan esas cosas tan espectaculares que Sansón hacía? Dice, fíjese que a todas esas cosas le antepone la frase, el Espíritu de Jehová vino sobre. Viene y hace cosas espectaculares, etcétera. Pero ya posteriori, en este periodo todavía de transición, que es lo que veremos más adelante, de los evangelios y de los hechos, encontramos el Espíritu Santo estableciéndose ya para morada en cada uno de nosotros. Pero eso ya lo vamos viendo paulatinamente. No hay una transición brusca, salvaje, así que, salvo que vamos viendo ya pinceladas primero con los judíos. Primero los judíos, como decía el Señor Jesucristo, los hijos, y posteriormente los gentiles, lo veremos en Hechos capítulo 10 y capítulo 19. Como un río. Ese bautismo del Espíritu es Jesús hablándonos de ese Espíritu Santo que habríamos y hemos de recibir y que hemos recibido ya los que hemos creído en Cristo. Bautismo de agua,
Bautismo del Espíritu. Ese pasaje ya lo veremos más posteriormente. Se entiende más o menos el concepto de que hay una abundancia de agua que espiritualmente, hablando de ese bautismo del Espíritu, nos cubre. Cuando vemos en Pentecostés, dije que se derramó el Espíritu Santo, y por eso es un bautismo del Espíritu Santo. Por eso le dicen Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Bautismo de agua, el de Juan. Bautismo del Espíritu con el Espíritu Santo, haciendo esta simbología de que es como ríos. Jesús se bautizó obviamente en el río, hablando de ese Espíritu que habíamos de recibir, que ya hemos recibido por la gracia de Dios. Y posteriormente hay un tercer bautismo que habla aquí, que es un bautismo en Mateo 3:11, un bautismo ¿de qué? De fuego. Y seguro que usted ha oído las canciones, mándanos fuego, Señor, bautízame con tu fuego, Señor. Vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No pida bautismo de fuego. El bautismo para el creyente es el bautismo de agua y del Espíritu. El bautismo de fuego, si usted lo quiere para usted, pídalo para usted. Para mí no pida bautismo de fuego. El bautismo de fuego es en el lago. Recuerdan que tenía que haber mucho en el lago que arde con fuego y azufre. Es un bautismo para los incrédulos. Y vemos al apóstol Pablo diciendo que aún los israelitas, dice, todos fueron bautizados con la nube, y etcétera. Ese simbolismo, hablando de creyentes, nosotros los creyentes estamos y somos bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Bautismo de fuego es para los no creyentes. Por eso dice, Él os bautizará, Jesús, Espíritu Santo y fuego. Una cosa o la otra. Por eso dice que a la derecha unos y a la izquierda otros. Ojo con pedir bautismo de fuego. Para nosotros los creyentes, el fuego es de juicio. Es el fuego del juicio. Por eso nosotros no oramos pidiendo fuego. Fíjese en Pentecostés, un detalle curioso. ¿Qué era lo que se ponía sobre la cabeza de los que se apareció en la cabeza de ellos? Si decimos que el bautismo de fuego es eso, decimos porque solo se puso en la cabeza. Que el bautismo válido es por aspersión en la cabeza, como bautizan algunos. ¿Es un bautismo válido el de mojar solo la cabeza? Entonces la acción del bautismo del Espíritu Santo fue el derramamiento a todos y que cubrió. Y dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y comienza a dar lista de cuáles eran esas nuevas lenguas. No eran nuevas lenguas inventadas, eran nuevas lenguas para mí. Para mí el chino es una nueva lengua porque yo no la conozco. Porque dice que los que estaban ahí escucharon esas lenguas y la entendieron. Hoy en día encontramos gente hablando, repitiendo las mismas palabras. Ejemplo. Para que el pastor habla en lenguas. Yo hablo dominicano. Sí, hablo en lenguas, sí. ¿Le suena? Sí, Mahaya, sí, la Ramalaya. Eso es lo que dicen. Y es lo que llaman, me dice, no, eso es una lengua angelical. Y se llama, me decía una chica que estoy hablando, pero ¿y esto? Sí, es una lengua angelical que se llama la lengua Ramalaya. Tú eres un ángel. O sea, que tú con esa lengua angelical le predicas a los ángeles. No, pero es que hay lenguas angelicales. Claro, ellos entre los ángeles hablarán esa lengua angelical. Pero es que tú no eres un ángel y los ángeles no necesitan que le predique. Cuando vemos el derramamiento del Espíritu es para predicar y que se conviertan a Cristo. Y punto.
Porque dice en la lista de Hechos 2, de todas las naciones donde era cada uno, medos, persas, no sé qué, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, las maravillas de Dios. Bautismo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, el capítulo 10, se produce ese mismo bautismo del Espíritu Santo, pero ahora a los gentiles. Primero con Pedro. Hechos 10. Usted sabe que Pedro estaba muy reacio con los gentiles. Estaba, como le decía, en una situación muy incómoda, muy complicada. Y el mismo Pablo dice a posteriori que yo tuve hasta que reprenderle, porque andaba en dos aguas. Y algunos habrán leído este pasaje. A algunos les gusta algún detalle más que otro cuando trata el Señor con Pedro con respecto a Cornelio, que le dice que le presentó un montón de reptiles ahí, de animales inmundos. Y le dice a Pedro, levántate que mate y come. Señor, pero que yo nunca he comido nada inmundo ni común. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. Y luego viene Timoteo y dice, viene el Pablo a Timoteo y le dice que por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué es santificado? Todo. Coma de todo lo que pueda comer en oración y en fe. Pero bueno, Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Mientras Pedro aún hablaba, en este caso a Cornelio y a los gentiles, que el Señor le llevó a que les hablase, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase. Cuando algo se derrama es porque es líquido, sólido o gaseoso. Es la idea que transmite de esos ríos de agua que dice Jesús. Viva, de que se derramase, de que bautizara, de que cubriese, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban, como decíamos, en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Bien, recibieron a Cristo, posteriormente se bautizan. Recibieron la acción del Espíritu Santo, la obra salvadora de Cristo. Se fueron bautizados en ese momento en el Espíritu Santo y posteriormente en agua. Hechos 19. En este caso es simplemente Dios confirmando ese apostolado a los gentiles dado a Pablo. En ese momento Pablo era Saulo todavía, no estaba en la escena. Estaba ahí en esa transición, ahí, bueno, en el capítulo 9, si mal no recuerdo, ya Dios comienza a trabajar con él. A ver, si mal no recuerdo en el 9. Pero bueno, todavía no tenía esa encomienda tan clara y específica hacia los gentiles. Comienza Dios a trabajar a través de Pedro, pero posteriormente en Hechos 19 vemos que esa encomienda es dada anteriormente ya a Pablo, y él en ese afán, en ese trabajo, como él menciona posteriormente, sigue predicando la palabra de Dios en Éfeso. Y en el versículo 1 del 19, Hechos 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Pedro le impuso las manos a alguien? En el libro de los Hechos vimos que había imposición de manos. Hay detalles que van variando aquí.
No quiere decir, recuerdan que a posteriori, aquel brujo le dijo, yo quiero tener ese poder de poder imponer las manos y que venga quien. ¿Recuerdan? Y estamos en ese periodo de transición. Dice, el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Recuerdan cuando leímos a Jesús que hablaba en Juan capítulo 7? Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera actuando. No quiere decir que la acción del Espíritu Santo no se estuviera viendo desde Génesis 1. ¿Recuerdan que el Espíritu de Dios qué hacía? Se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo ha estado actuando desde antes de la fundación del mundo, siempre, igual que Dios. Pero la forma de manifestarse, acuérdense que la revelación de Dios es y ha sido progresiva. Hoy en día, ¿qué encontramos? No, yo le voy a imponer las manos para que reciba, a imposición de manos. Vamos a hacer imposición de manos aquí. Cuidado. Vemos en la Escritura, a posteriori, que cuando hay alguien presentado para ordenarlo al ministerio, dice que le impongan las manos por los presbíteros, el presbiterio. Eso sí dice Pablo. Pero posteriormente no es necesario, ni antes ni después, ninguna imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. ¿En Hechos 2 hubo imposición de manos? No. ¿En Hechos capítulo 10, Pedro impuso las manos a alguien? No. Esa es la misma pregunta de ¿cuál es la posición correcta para orar? ¿Cuál es? ¿Hay alguna posición correcta para orar? Así, de pie, sentado, no hay una. Porque ¿quién da el Espíritu Santo? Son mis manos. No son mis pies ni mis manos. No, Dios es el que derrama el Espíritu Santo y bautiza. Y eso sucede en el momento, hoy en día, sucede en el momento de la conversión. Sucede en el momento en el cual usted pasa de muerte a vida. No tenemos hoy, fíjate qué curioso, que en el libro de Primera de Juan, el mismo apóstol dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creyendo tengáis, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque no hay algo específico que se pueda ver en cuanto a lo físico, que diga, mira, ya este tiene la marca de salvo. No hay eso, no tenemos eso. Puede ser un arma de doble filo. Tú dices, yo quisiera que todos los salvos tuvieran el pelo rojo, todos los salvos el pelo rojo. Por ejemplo, por decir algo que se pueda ver, pero no es así. Por eso dice la misma escritura que tienes que dejar crecer juntamente el trigo y ¿qué? Asegúrese usted de no ser cizaña. Asegúrese usted. Por eso llama la palabra de Dios al arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo del griego es baptizo, que significa sumergir, zambullir, hundir. Y aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento. No se puede zambullir, sumergir, ni hundir a una persona echándole un poquito de tierra en la cabeza. No se puede, ni de tierra ni de agua, porque estamos hablando de que es imagen de la sepultura. Usted no sepulta a un muerto tapándole la cabeza solo, ¿no? Lógico. Y si tiene que ser ese cuadro, tiene que simbolizar esas cosas. Bautismo de agua, bautismo de espíritu y el bautismo de fuego, que yo no lo quiero. El de fuego no. Tenga ojo con eso, porque si decimos, sí, el bautismo de fuego es que hablen, cuidado, porque que se puso una lengua aquí arriba de fuego. Eso no quiere decir que sea bautismo de fuego, porque si decimos eso, entonces decimos que el bautismo es con poner un poco de agua en la cabeza. Y no es así. No es lo que vemos en la Escritura, simplemente. En el momento de la salvación, por eso dice Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué? En ese momento, porque ya el Espíritu Santo, el Consolador, está establecido en la tierra. No dice, al que le impongan las manos, dice eso. No, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En ese momento eres bautizado ya como creyente por el Espíritu Santo. En ese mismo momento, el Espíritu Santo te sella. Efesios 1:13. Esto es para que veamos la acción del Espíritu Santo. Efesios 1:13.
Fíjate todo lo que hace el Espíritu Santo en el momento de tu nuevo nacimiento, en el momento de esa conversión. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no puedo ver en tu vida el sello del Espíritu Santo, pero sí puedo ver en tu vida el fruto del Espíritu Santo. El sello no. El sello no. Por ahí usted se va a encontrar con un montón de gente dejándose engañar y engañando. Mira que el sello, no sé, cuidado con las cosas, la gente. No, que vamos a hacerlo aquí, los pactos, los sellos, la culto de primicia. Traiga su primer sueldo aquí para que los bendigamos y pueda tener prosperidad de no sé. Y veo gente que, algunos dicen que están comprados, que es que están compinchados y van allí llevando cosas. Sellado. En él también vosotros, habiendo primero oído. La fe viene por él. ¿Y el oír qué? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Decíamos en la clase de los hombres que en 1 Corintios 15, del 1 al 7, te dice ¿qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio de vuestra salvación es eso. Es eso, es sencillo. Esas tres cosas, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Y eso es lo que simboliza el bautismo, pero públicamente. De que dentro de ti ha pasado eso, de que has entendido eso, de que el Espíritu Santo ha tocado tu vida para arrepentimiento. Ahí eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa. En el momento de tu nuevo nacimiento, el Espíritu Santo te bautiza, como hemos visto en San Juan, el Espíritu Santo te sella. En el momento de la conversión también, el Espíritu Santo te regenera y te renueva. Tito 3. Tito. Eso se lo he dicho, ¿no? Que yo pensaba cuando era joven que Tito era un apócrifo, que el libro de Tito era un apócrifo. Primera y segunda de Timoteo, y después de segunda de Timoteo está Tito. Tito y Filemón a mí me sonaban raros, pero bueno, que no tenía yo, todavía estaba en mi fase de crecimiento, perdonadme. Tito 3, 5 y 6. Aquí nos habla de tres cosas, pero bueno, vamos a recalcar dos porque ya una la hemos visto. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, porque por gracia sois por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No hay nada que tú puedas hacer personalmente. No por obras, para que nadie se gloríe. No tienes nada de que gloriarte, sino en la cruz, como dice Pablo, en la cruz de Cristo. Nada más. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en qué. El cual, sólido, líquido o gaseoso, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Recuerda lo que dice Juan el Bautista, que Dios no da el Espíritu por medida. Te bautiza, te sella, te regenera y te renueva. Cuando una persona nace de nuevo, se nota. No tiene un sello físico, no tiene una marca, no. Está muy cambiado, ¿qué te ha pasado? Hasta guapos nos ponemos cuando nos entregamos a Cristo. Mira los guapos que están aquí, casi la gran mayoría. Si alguno de usted lo ve feo y se convierte, arrepiéntete, que esto está muy feo. Dice, si usted ve a alguno feo, tiene que mandarlo a arrepentirse de sus pecados. El pecado avejenta y estropea mucho, ¿eh? Y eso lo vi yo, curiosamente, en unas fotos que ponían de personas que caían en vicios, en la droga principalmente. Y había un comercial de esto,
en Estados Unidos que te ponía antes, después. Y ponías la foto de antes y después, que lo que han pasado es un año como mucho. Dice, madre mía, el pecado te destruye. Por eso el Espíritu Santo dice que nos renueva y regenera. Nos ponemos otra vez guapos y preciosos para la honra y la gloria de Dios. Mira qué guapura aquí. ¿Ah, no, Moisés? ¿A que estamos guapos? Míralo. Hasta los dientes le han crecido en el nombre de Cristo. Ahí, hasta los dientes han crecido todo. Esto es una bendición. El Espíritu Santo en el momento de ese nuevo nacimiento, aparte de todo lo que hemos visto, de que nos bautiza, sella, regenera, renueva, también pasa a tener una morada permanente en nosotros. Mora en nosotros, cosa que en el Antiguo Testamento veíamos que determinada acción ejercía. Por eso dice, aclara en Juan, el Espíritu Santo todavía no estaba establecido. Estaba en esa fase, en ese proceso. Y si mentalmente no entendemos estas cosas, podemos caer en ciertos errores que hoy vemos que acarrean muchísimos líos. Como hablábamos acerca de la revelación abierta. Si seguimos diciendo no, la revelación continua sigue, estamos dando autoridad a hombres y algunos hasta a mujeres de decirnos no, es que Dios me ha hablado a mí también. Y me ha dicho que me deje el coche. Problema tuyo si se lo da. Los míos no me lo piden porque están muy viejos. Seguro que los míos. Pero cuidado con esto. ¿Recuerdan aquella historia del profeta joven y el profeta viejo? En el Antiguo Testamento. Parece que no. El hermano Constantín la recuerda. Pero hubo un profeta joven que recibió directamente palabra de Dios y le dijo, ve y haz tal, predica allí en esa ciudad. No hagas esto, no te detengas con nadie, no comas en la casa de nadie, no le hagas caso a nadie. ¿Entendiste? Sí, señor, amén. Vamos allá. Hizo lo que tenía que hacer y de allá para acá hay un profeta que se entera, un profeta viejo que le dice, oye, esto no es un cuento, eso está en la Biblia, búsquelo luego. Oye, que ha venido un profeta joven y ha profetizado tal y cual cosa aquí. ¿Dónde está? Ya se ha ido por el camino, no sé. Tráelo y dile que venga acá. Y va y le cuentan allí, y ahí va él y se encuentra con el profeta joven y dice, no, Dios también a mí me ha hablado. Y me ha dicho que no, que venga y que comas conmigo y que esté otra vez allí. Sí, ¿te ha dicho Dios eso? Sí, ven. Un profeta viejo, mayor. Y luego estando ahí, comiendo, haciendo todo lo contrario que Dios le había directamente dicho, viene palabra de Jehová al profeta viejo y le dice, mira, pues ahora te vas a morir por desobediente. ¿Cómo? Pero vamos a decir, yo voy a decir, no, tú no obedeciste a Dios, tú obedeciste al viejo no a Dios. Ahora, por desobedecer a Dios, toma palo. Oye, no tienes excusa. Tienes la revelación de Dios en tu mano, Tienes la revelación de Dios en tu mano. Y por eso tienes que pasar por el filtro de la palabra de Dios, no solo cuando me pare yo, sino cuando se pare cualquiera aquí en el púlpito o cuando escucho una predicación por YouTube. El YouTube yo no puedo caparle el YouTube a la gente. Había un pastor que iba a la casa de la gente a ver lo que la gente hacía. Hay gente que le gustan ese tipo de pastores. Yo no soy así, lo siento. Si no me invitas a comer, yo no voy a tu casa. O a orar, yo no voy. Pero y hay gente que le gusta eso. Como decían por allá por mi barrio. Un pastor que sea macana, que los macanee. La macana es la porra de los policías. Es un pastor macana, es un pastor duro. Nos tiene a todos así. ¿Y la Biblia? ¿Qué pasa con la Biblia? Vamos a la Biblia. Usted en Cristo es libre, de todo. Usted es libre en Cristo. Usted tiene que ser sabio en ese sentido. Bien, mora en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Le dije que cuando comencé a estudiar el versículo 8 no pude pasar de ahí. Por eso mi idea era tratar hasta el 13, pero no pude. Primera de Corintios, ya estoy acabando, no se preocupe. Primera, hermano sincero ha dicho amén. Capítulo 3, versículo 16. Madre mía, qué carnales sois, eso seguro es que tenéis hambre. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios que mora en vosotros? Segunda de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14.
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, vive en nosotros, hace morada. Somos y estamos dispuestos para morada de Dios, vivir Dios en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo te bautiza, te sella, te regenera y te renueva, y también pasa a ser habitación y morada en tu vida. Todo eso hace el Espíritu Santo en ese momento que pasas de muerte a vida. ¡Uf! Señor. Y hay dos frases para concluir en Hechos capítulo 3. Ya estáis viendo la luz al final del túnel, al final de la prédica. Tranquilos. Hechos 3. Dos. Hechos 2. ¿Se acuerdan? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Bien, eso lo dejo ahí como anuncio. Hechos 2, 37 al 42 dice: al oír esto después del discurso aquel de Pedro, posteriormente al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Al oír esto se compungieron, los oyentes se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Varones hermanos, ¿qué haremos? He escuchado la palabra. Yo creo, porque si no creyera no estaría aquí sentado ni siquiera. O no estaría escuchando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice Pedro: arrepentíos primero y bautícese. Segundo, Hechos 16, también un pasaje similar a este. (29 al 33). El carcelero de Filipos. Dice la escritura, comenzando el versículo 29, él, después que hubo el terremoto y demás en la cárcel, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? He escuchado la palabra, creo. Y quizás tú estás en esa fase de que has escuchado, crees. Hoy es el día aceptable, ahora es el tiempo de salvación. Muchos de los que estamos aquí ya hemos, por la gracia de Dios, dado ese paso. Hemos tenido la oportunidad divina de nacer de nuevo. Hoy puede ser tu día. No te vayas sin Cristo esta mañana de aquí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice Pablo, se confiesa para salvación. Hoy puede ser ese día. No tienes que confesar tus pecados a mí. No tienes que confesarte a mí, como dicen algunos. No, es que tienes que confesarte a tal sitio, a tal persona. No. Al Padre. A Él.
tus pecados, porque no has pecado contra mí, el pecado es directamente contra Dios. Hoy es el día en el cual puedes nacer de nuevo. No te vayas sin esa bendición en tu vida. Padre, te damos gracias porque tu Santo Espíritu ejerce, al igual que desde el principio, la misma acción, tiene el mismo poder y la misma influencia para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Primeramente a nosotros como creyentes, Padre, nos has iluminado con tu palabra a través de tu Santo Espíritu, para que podamos escucharla y también obedecerla. Y si en alguna cosa hemos estado errados, Padre, también por tu Santo Espíritu y tu palabra nos enderezas el camino. Te pedimos ahora también por aquellos que todavía no han tenido ese privilegio, Padre, de nacer de nuevo. Tú eres el único que puede, por la acción de tu Santo Espíritu, romper esos corazones y traerlos cautivos a ti, Señor, por tu gracia. En esta mañana, Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia de estas almas, que tu Santo Espíritu se mueva con poder, porque has escuchado el Evangelio y crees, quizás a tu manera, a tu forma, pero hoy es el día de salvación. Mañana no existe. No sabemos nada de lo que va a pasar dentro de 1 minuto en nuestras vidas o 5 minutos. Por tanto, ahora es el tiempo de salvación. Si tú has venido en esta mañana, tú has entendido, has escuchado el Evangelio, la Escritura te llama al arrepentimiento. Arrepiéntete, eso es lo primero, para que puedas ser salvo. Si en esta mañana quieres ser salvo en Cristo, podemos orar contigo y ayudarte, orientarte, como preguntaron ellos, ¿qué haremos? Si tienes esta misma pregunta en tu corazón, si tienes esta misma inquietud en tu vida, nunca podrás saciar tu sed. Solamente Cristo, a través de su Santo Espíritu, podrá hacerlo. Si quieres tener hoy ese privilegio, levanta tu mano y oraremos contigo y te ayudaremos a responder esas inquietudes y esas preguntas en tu vida. ¿Hay alguien así que quiera en esta mañana recibir esa bendición? Tenga un sentimiento de arrepentimiento en su corazón y quiera compartirlo con nosotros. Puedes levantar tu mano y oraremos contigo. Si tienes dudas o preguntas, te puedes acercar a alguno de nosotros al final del culto y hablarnos acerca de tu deseo de conocer a Cristo y de esa pregunta, ¿qué haremos? Puedes preguntarnos abiertamente y con confianza, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como preguntó el carcelero. No te vayas hoy de aquí sin esa bendición en tu vida. Padre, gracias, porque confiamos, como dice, que tu palabra no vuelve vacía. Y sabemos que ella germina, da fruto y trae salvación y vida eterna. Te damos gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de poder hablar abiertamente de tu palabra y glorificar tu nombre juntos en armonía. Padre, te damos gracias por los que nos han visitado hoy y pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando y moviéndose con poder y añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Padre, también aprovechamos para darte gracias por cada uno de los padres de nuestra iglesia, por la bendición que tenemos y por la bendición de la cual disponemos de tener padres, hombres que por tu gracia les has dado el don y el privilegio de ayudar e enseñar a los hijos. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo cada una de esas vidas, de nuestras vidas como padres, para que podamos ser ejemplo primeramente en nuestros hogares, en la iglesia y donde quiera que nos encontremos. Gracias, Padre mío, por tu bendición y por tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Vamos a pedirle a los padres que vayan pasando por aquí y tomando un regalito para
para disfrutar de este tiempo que las hermanas, ¿quiénes han sido? Las hermanas, los niños. Los padres que pasen por ahí, no se quieren ir ya los padres, ya no tienen hambre. ¿Para los miembros de la iglesia o también para los visitantes? Visitantes también. Yo ya me he puesto, ¿qué pregunta? Edwin se ha colado. ¿Son iguales los azules y los blancos? Lo van cogiendo y van subiendo ahí. Suban. Se quedan ahí para Hay que poner. se van colocando. ¿Yo toco o no toco? Sí. Uno por hijo. Uno por hijo. Así no. El hermano. Milciades, usted no es padre, venga. Aquí en España se usa la frase que cuando seas padre, ¿qué? Coma huevo. Eso. Mano Darinel, venga, ¿qué hace ahí? Pero si no hay otro, Mírenlo aquí, yo tengo el suyo aquí en la mano. Que lo tengo aquí, venga, que hay. Ay. Que quitemos el púlpito, o bajamos abajo. el púlpito no se toma. Bueno, el púlpito no es inspirado por Dios, hermano, tranquilo. ¿Algún padre que falte? Los que sean hijos y tengan el papá en su casa, pueden llevarse uno para su papá. Lucas, si no es mío, ustedes no tienen papá, llévense uno para su papá. Ay. Venga, juntémonos. Ahí me gustó la idea. Los padres estamos tan anchos que... Los chiquititos, siempre. Una sonrisa, papá. Los niños me están reclamando la sonrisa, esto no puede ser. Hermana, llévate uno para hermano. Vale. Y pues eso, llévanse unas cuantas y ya. Hermano Marco, ¿dónde está? A ver si les gusta. Bueno, lo abrimos al final, hermano Marco, despídenos con la canción y todos los padres aquí cantamos. Va a hacer aquí un coro de padres. Que lo pueden abrir. Pero tú eres padre también. Bueno. Madre mía.